Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su conexión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues dando eh, un tema complementario a lo que ya estuvieron viendo, al interés superior del niño y justamente a la Convención de los Derechos del Niño, una Convención de los Derechos del Niño que, como sabemos, pues como herramienta internacional eh, a la que México se adhiere desde 1990, como ya se los dijeron, pues el Estado mexicano está obligado a armonizar y aterrizar todo lo que se plasma en esa convención a sus leyes internas, para lo cual no nada más está esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, esta es una herramienta principal para que todas las autoridades en sus respectivas competencias garanticen, promuevan, respeten, fundamenten toda su actuación pública en aras del bienestar y el desarrollo de este sector en estado de vulnerabilidad. Ustedes mismos, como un sector educativo, pues tienen a bien trabajar con este sector y que propiamente hay algunas consideraciones, como lo han estado advirtiendo, en cuanto a la acción pública que se pudiese generar y que pudiese dañar a niños, niñas y adolescentes, o mejor dicho, qué hacer o qué no hacer en caso de la detección de algún delito. Creo que ese fue un parteaguas que ya estuvieron viendo en las sesiones pasadas. Bien, como ya me presentó la licenciada Indra, mi nombre es José Alfonso Hernández Arza, un servidor es instructor de la Comisión del Estado de México, y estaremos desarrollando el día de hoy este tema, ¿no? Rápidamente las reglas de convivencia, mantener sus micrófonos apagados. Si alguno de ustedes advierte alguna pregunta, algún comentario, siéntanse la libertad de expresarlo por medio del chat. Al final de la sesión estaremos dando una apertura para esas preguntas y comentarios. Bien, tenemos que cimentar un objetivo en cuanto a esta sesión, esta pequeña sesión. Primeramente es aumentar ya toda la consideración que tenemos de esta Convención de los Derechos del Niño y por obligatoriedad a lo que debemos apegarnos como parte de garantía que es un derecho a la educación y fomentar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, ya que en mejor de las medidas, el objetivo de conocer esta ley, de ampliar los conocimientos ya previos que tenemos a esta ley general, es para implementar acciones de protección integral, no nada más a nivel laboral, ya que esta ley general, como sabemos, es de interés social, de observancia general, y que obviamente advierte a todo sector de la sociedad en aras de promover, conculcar, proteger, respetar, estudiar, entre otras, muchas otras cosas, entre ellas la capacitación en materia de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Y como sabemos, como ya se los estuvieron explicando, pues esta ley general va constituida con ese carácter tuitivo, jurídico, en cuanto a este sector vulnerable. Es decir, que pone en consideración esta ley bajo la perspectiva del interés superior del niño, o de la niña, mejor dicho, como titulares de todos los derechos humanos. Es por ello que todas las acciones del Estado mexicano a través de sus respectivas competencias, de sus garantías, pues debe de ser en aras, en pro de conculcar este bienestar infantil. Y es que las causas y las condiciones que se han ido que han dado origen a estas violaciones, a estas vulneraciones de derechos de la niñez, pues son innumerables. Ustedes mismos pueden advertir dentro de un parámetro, dentro de su misma concepción laboral, los diversos obstáculos, ya sean sociales, ya sean culturales, económicos, georreferenciales, entre muchos otros, que por necesidades y con base al estudio concreto de protección, se deben implementar políticas públicas efectivas en aras de garantizar este interés superior de la niñez. Trabajar de forma transversal, de manera interinstitucional, y no nada más entre instituciones.
actuaciones comunitarias, actuaciones familiares, que en el sector educativo es más avasallante esta labor, ¿no? Ustedes mismos han percatado padres de familia que llegan, inscriben a los niños y no los vuelven a ver hasta que les entregan su boleta. Y que claro, debe de ser eh, promovida esta ley, ya que bajo ley todas las corresponsabilidades sociales inmediatamente de los padres, pues deben de atraer repercusiones jurídicas para los titulares, para los padres y tutores de estos niños que en algún momento por sus actuaciones y sobre todo sus omisiones puedan interferir en este desarrollo integral. Un desarrollo integral que no nada más va a versar en aquello que pueda interceder en su capacidad de conocimiento, sino también en su estado físico, estado mental, estado moral, estado sexual, entre muchos otros. Cabe analizar esta importancia de conocer esta ley, ya que en medida de los casos sabemos que existe, pero no sabemos cuáles son los principios rectores, no sabemos en mayor medida qué derechos incluso contempla esta misma ley de niñas, niños y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño, si bien es cierto, contempla al menos 30 derechos de un niño, niña y adolescente a nivel básico, bueno, pues esta ley pretende que el Estado mexicano, en armonía con lo que se plasma en tratados, convenciones internacionales, pueda materializar todos estos derechos o, bueno, dar esa garantía a niños, niñas y adolescentes. Claro, hay ciertas situaciones que se deben de aplicar de manera particular. Es decir, todo lo que se plasma en tratados y convenciones internacionales, si bien es cierto, lo acarrea el Estado mexicano y asume responsabilidades jurídicas internacionales, no quiere decir que de todo lo que se plasme se va a implementar de manera tácita. Es decir, todo ese estudio concreto se debe de implementar con base en las necesidades, en base a con base, perdón, incluso a los intereses propios de un niño, niña y adolescente, a las situaciones interculturales y que esta misma ley general de niños, niñas y adolescentes también establece y que con ello, pues, conocer esta ley nos va a dar nos puede redireccionar en aras de implementar estas medidas comunitarias, medidas que en la autonomía de nuestra institución podemos implementar, pues, para coadyuvar con esta garantía, ¿no? Que por obligatoriedad tenemos. Bien, esta disposición legal de niñas, niños y adolescentes tiene un mandato ético más importante, sobre todo para los estados. Si bien es cierto que hay las leyes de protección internacional de niños, niñas y adolescentes existe, el mismo Estado mexicano rinde reportes de manera progresiva, de manera permanente a un Comité Internacional del Niño generado por esta Convención de los Derechos del Niño, que ya les hablaron, y que el Estado mexicano está obligado a reportar de manera periódica a instancias internacionales todo lo que se implemente, las modificaciones legales, las modificaciones de códigos de conducta, entre otros, de sus diferentes disposiciones a cualquiera de los ámbitos federal, estatal y municipal para dar esta protección a la niñez. De ahí es que incluso ustedes como sector educativo tengan tantos protocolos de actuación para intervenir en cualquier acción que puedan advertir de daño integral a un niño, niña o adolescente. Y sobre todo este mandato ético que es más importante a realizar y que va a tener o que va a versar justamente en la efectividad de la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque hablábamos que en las pláticas anteriores muchas omisiones por parte de un servidor público que va a versar justamente en el desconocimiento de la ley y en la norma propiamente, va a ser incluso por el temor a la actuación.
Un temor a la actuación que esta ley obliga a todas esas autoridades escolares, obliga a cualquier autoridad, a cualquier servidor público, pues dar vista a las autoridades justamente de protección a niños, niñas y adolescentes. Me comentaba la compañera anterior que también le comentaron esta duda, ¿qué hacer en caso de un acto constitutivo de delito? Y es que, bueno, a partir de esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, nosotros estamos obligados a dar vista a las autoridades pertinentes para que se ponga a consideración de estas mismas autoridades esta tutela y este carácter tuitivo. Bien, esta herramienta es fundamental para la búsqueda del camino que va a permitir principalmente al Estado mexicano, que es donde nos estamos desarrollando, cumplir este mandato y tratar a este sector en estado de vulnerabilidad como titulares de todos los derechos. Y si bien es cierto, ahorita vamos a hablar justamente de la obligatoriedad que tenemos, pero conocer esta ley también nos va a permitir en algún punto de la vida, pues dar esta garantía de protección o dar o exigir la tutela de estos derechos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta ley general que previamente ya les habían o les debieron de haber comentado, y viene desde una Liga de las Naciones Unidas. Esta Liga de las Naciones Unidas, generada después de la Primera Guerra Mundial, pues fue el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, y que establecía propiamente un comité, o establecían comités para la protección de las personas a nivel internacional, lo que hoy conocemos como un documento orientativo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces ya se pretendía la protección de los derechos del niño. Aquí principalmente la Liga de las Naciones pretendía la no utilización de niñas, niños y adolescentes para conflictos bélicos. Recordemos toda la situación que se desarrolló desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, y todavía con la guerra de la guerra civil de los serbios, que utilizaban a menores para detectar minas activas, y que, bueno, va encaminado justamente a esa tutela y esa protección de niñas, niños y adolescentes. Esta Liga de las Naciones aprobó esta Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra. Bueno, eso es solamente como dato histórico. En México se establece esta protección de los derechos del niño en su cuarto constitucional, en el cual justamente se implementa todas las decisiones y actuaciones del Estado, y que deberá de garantizarse o deberá de velarse por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena cualquier ejercicio de los derechos y libertades fundamentales que propicien un desarrollo integral de la niñez. Es decir, aquí hay una cosa muy importante y hay que recordarlo bien. Todos estos derechos contemplados en la Convención y que propiamente se materializan en esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, va dividida eh, desde la protección de carácter jurídico, de derechos de provisión, derechos al desarrollo de la vida, incluso hasta derecho a la conectividad. Ahorita vamos a ver cada uno de este desglose de derechos, y que incluso aquí, con base a los principios establecidos desde una concepción mínima de derechos humanos, siempre se deberá de regir bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que ustedes ya advirtieron y que incluso están establecidos en el artículo 1 constitucional. Es decir, todo este carácter tuitivo, a pesar de que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no lo tuviese, y digo no lo tuviese porque sí lo establece, sí se establece que todas estas actuaciones se velarán bajo estos principios constitucionales, y que aunque no se tuviese contemplado en alguna normatividad, todas estas actuaciones siempre se velarán con base a todo lo que se establece en este bloque de constitucionalidad. Ahorita vamos a ir hablando un poco de ello. Esto ya previamente ya lo vieron, solamente es un recordatorio. Bien, el 12 de octubre del 2011, recordemos que el 2011 fue una fecha clave en materia de derechos humanos.
En junio del 2011 se lleva a cabo esta reforma constitucional al artículo 1, en el cual se establecen y se reconocen derechos humanos y se suprime, se suprime esta nomenclatura de garantías individuales. Sin embargo, para niños, niñas y adolescentes este año también fue clave para el reconocimiento como tal de estos derechos humanos. La primera reforma que se llevó a cabo en esta materia, o bueno, no la primera reforma, esta última reforma más trascendente en materia de derechos humanos al artículo 4 que establece este interés superior de la niñez y que también reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su artículo 14, da pauta a esta modificación al 73 que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, a lo cual, pues, en 2014 obedece esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una plataforma mínima de derechos de la infancia y adolescencia. Sin embargo, como decíamos, este principio de progresividad no limita a esta plataforma para el reconocimiento, protección y tutela de derechos humanos. Es decir, no porque no se tenga dentro de esta norma jurídica, de esta norma constitucional o de esta incluso jurisprudencia a manera regional valga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no quiere decir que un derecho humano de estos niñas y adolescentes no exista o no pueda ser reconocido. Esto es el principal reto de materializar los derechos que se pretende que contenga una legislación interna, ¿no? Lograr esa armonización legislativa adecuada en la materia, pues es aún todavía una consideración que no hemos aprendido como sociedad principalmente y principalmente los legisladores a interpretar las normas adecuadas para la mejor protección en materia de niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, es un primer paso hacia esta conformación de estructura institucional. Y recordemos que pues, desde el 2011 al 2020 realmente pues, hemos estado un poco en pañales en materia de derechos humanos. No se pretende dar una real transformación en una década, siendo que tenemos muchas otras décadas anteriores de forma de trabajar, de falta de reconocimiento de esos derechos de niñas, niños y adolescentes, y que incluso como sociedad hemos visto que eh, bueno, dentro de nuestra infancia, ni siquiera se nos permitía hablar, no se reconocía ese derecho propiamente de niños, niñas y adolescentes. Ahora, pues aún mayormente, todos tenemos esa obligatoriedad de reconocimiento de la libre expresión, de conocer y respetar esa autonomía de niños, niñas y adolescentes, solo por decir algún ejemplo. Bien, es una obligación intrínseca de los estados la aplicación directa e inmediata y que puede invocarse ante los tribunales. Estos tribunales, pues, a partir de las autoridades jurisdiccionales, deberán de ampliar o deberán de conocer todo lo que se plasma en materia de niños, niñas y adolescentes para, pues, dar esta mayor protección o en sentido negativo, establecer una legislación que menos restrinja libertades y derechos humanos a este sector vulnerable. Y bueno, no nada más a este sector vulnerable, sino en materia general. Es un principio jurídico interpretativo fundamental. Aquí es la interpretación fundamental que va direccionada para estas autoridades jurisdiccionales. Se elegirá la que mejor satisfaga el interés superior de la niñez y precisamente los derechos consagrados de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes mismos pueden o han advertido o han conocido de casos que la aplicación, la interpretación de la norma, pues ha fallado ya en tribunales, sobre todo en materia civil.
cuando hay una separación de cónyuges, anteriormente, pues prácticamente siempre se iban con la madre, ¿no? Ahora ya el nivel interpretativo fundamental para el interés superior de la niñez, pues no versa en que con una madre siempre va a estar mejor un niño, ¿no? También esto obedece a estas jurisprudencias a nivel Corte Interamericana que siempre se deberá de velar por el interés superior del infante y, y aquello que mejor satisfaga sus necesidades inmediatas. Es también una norma de procedimiento. Hablábamos que sí, es un derecho, ya que es un derecho consagrado de manera internacional en el ordenamiento interno. Es un principio, ya que un principio, pues es la base fundamental que rige a esa normatividad y que deberá de ser aplicable y reconocida por todas las autoridades. Y también es una norma de procedimiento este interés superior de la niñez, porque siempre que se tenga que tomar una decisión que tenga que ver con un niña o adolescente, el, el proceso de adopción de esas decisiones deberá de incluir esa estimación de posibles repercusiones positivas o negativas. Tan es así que todo lo que se pueda advertir en materia familiar, en materia civil, que incluso nosotros podemos advertir que ha habido reformas a nivel, a nivel penal, pues bueno, obedece a esta norma de procedimiento. Un ejemplo para que quede más claro. Ustedes saben que ya la falta de pensión alimenticia pues ya es castigada con pena privativa de libertad. Y es que con base en estos principios rectores, que ahorita vamos a recordarlos, principios rectores de derechos humanos con la interdependencia, que un derecho depende del otro y vulnerar un derecho inmediato va a vulnerar derechos subsecuentes, pues es la concepción de esa norma de procedimiento. ¿Qué voy a conculcar en un derecho vulnerado de un menor? Es decir, si tú, caballero, tienes una pensión alimenticia y omites pagarla, estás afectando su derecho a la alimentación directamente, indirectamente a su derecho a la salud, puedes afectar su derecho a bienes y servicios, a telecomunicaciones, a un hogar. Entonces, todas esas decisiones deberá de incluir esa estimación de repercusiones, principalmente aquello que pueda vulnerar en sentido negativo, ¿no? De ahí es que todas estas sanciones, México aprueba esta ley en 2014 para reconocer a estos niñas, niños y adolescentes como los titulares de todos los derechos humanos, de conformidad con estos principios que ya mencionamos y que vienen en el artículo constitucional primero. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y garantizar el ejercicio pleno, protección, respeto, promoción de derechos humanos, así como regular un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en la cual incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos forma parte y que también está, bueno, que trabaja de manera interinstitucional con las defensorías estatales, pues para dar una promoción, ¿no? Por ende, todos estos organismos públicos de protección en materia de derechos humanos en sus respectivas competencias, deberán de crear áreas especializadas para la protección efectiva, la observancia, promoción, estudio, divulgación de niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo, no nada más por lo que diga esta ley, de manera constitucional estamos obligados a capacitarnos en materia de derechos humanos para que en estas respectivas competencias podamos ejercer o podamos dar garantía a esta protección de derechos humanos. Por lo cual, es la garantía o el enfoque integral, transversal, deberá de ser también con perspectiva de género. Hablar de una protección integral en materia de derechos humanos, principalmente para niñas, niños y adolescentes, deberá de considerarse de manera universal, es decir, y no universal para todos, universal en todos los ámbitos que tenga que ver la dignidad de una persona. Más aún, ¿por qué? Porque un niño puede ser vulnerado de,
por sus múltiples condiciones. Situaciones de género, situaciones económicas, situaciones de cultura, situaciones de estatus migratorio, entre otros. Sabemos que hay normas específicas, leyes generales específicas para este grupo, para estos grupos en estado de vulneración y que pueden revictimizar o pueden caer en la impunidad aún mayormente cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes. Este enfoque de derechos de niñas y niños y adolescentes no se limita a identificar, investigar, analizar solamente el derecho que ha sido violado. Es decir, esta ley pretende que no nada más se conozca el carácter tuitivo, sino que también se realice un diagnóstico completo del estatus de todos los derechos de los que son los titulares de estos niñas y adolescentes. ¿Cómo vamos a saber ese estatus o ese diagnóstico completo? Pues obviamente debemos de tener previo conocimiento de lo que ya comentábamos, de perspectiva de género, de trabajo infantil, de explotación infantil, que normas jurídicas protegen ciertas actuaciones de un niño, niña o adolescente, o bueno, esas actuaciones que pueden interferir en su desarrollo, qué legislaciones, qué parámetros internacionales, qué es lo que nos dice o qué es lo que voy a hacer yo, servidor público, al advertir un delito en contra de estos niñas, niños y adolescentes dentro de una institución, etcétera. Y sobre todo, dar una pauta a la corresponsabilidad comunitaria, de lo cual ya hablamos. Bien, esta ley general de niñas, niños y adolescentes no tenemos tiempo para verla artículo por artículo, y es que también de nada serviría estar dando lectura a una ley que ustedes pueden advertir o pueden descargar de manera gratuita en las diferentes plataformas, sino recordar y analizar justamente esta ley general en materia de protección a derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es importante recordar artículos principales que nos pueden dar orientación justamente en nuestro quehacer laboral diario y nos puedan fundamentar estas actuaciones de intervención, o bueno, al menos conocer que estamos obligados a dar una vista a las autoridades judiciales en cualquier situación, ¿no? Bien, dentro del artículo primero de esta ley, pues como ya decíamos, realmente se reconocen a estos niños, niñas y adolescentes como titulares. Se establece que se debe de garantizar el pleno ejercicio, respeto, promoción y divulgación de derechos humanos conforme a lo establecido en el bloque de constitucionalidad, que es justamente a partir de la Constitución, de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Crear y regular la integración, organización, funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a todos los niveles, bajo todos los poderes de gobierno y todo ámbito de reconocimiento social. Establecer los principios rectores y criterios que van a orientar políticas públicas nacionales en materia de niñas, niños y adolescentes. Establecer bases generales para la participación de sectores privados sociales de las acciones tendientes a garantizar esta protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, luego entonces vemos que estas son la observancia general de esta ley, bajo estos principios rectores. Maneja 14 principios rectores de esta ley general que que nos va a guiar para armonizar cualquier política pública o cualquier legislación interna. Debe de ser bajo el interés superior de la niñez, los principios básicos de los derechos humanos, una no discriminación que debe de implementarse a partir desde la no violencia en centros escolares, una no violencia en centros escolares, a implementar medidas para la no violencia e incentivar la paz en estos centros escolares, que como sabemos o que como debemos de recordar, todos los institutos educativos a nivel internacional son considerados instrumentos de paz, a los cuales se está obligado no solamente a transmitir conocimiento, sino a crear una concepción de paz, de armonía,
relación estrecha entre los pueblos, incluso de amor a la patria. Un amor a la patria que también viene en el artículo tercero de la Constitución. Una una igualdad sustantiva que va en aras de justamente disminuir todos los factores que pudiesen incentivar esta discriminación para niños, niñas y adolescentes. Recordemos que una igualdad sustantiva es considerar todas las limitantes, todas las características individuales que, que distingan a una persona o grupo de personas del resto que consideramos, entre comillas, normal. Que bueno, esa igualdad sustantiva va en aras de que al menos la educación vaya direccionada para cualquier persona. Tan es así que se pretende que un maestro pueda dar una cátedra con la misma calidad tal vez a algún niño con deficiencia visual, junto con el resto que no tiene deficiencia visual, ¿no? Y que esté previamente capacitado, que se les den todas esas herramientas para que el Estado garantice esa accesibilidad conforme a derechos conforme a una igualdad sustantiva. Una igualdad sustantiva que lo podemos ver, ha fallado incluso en la mayoría de los centros educativos, bajo la perspectiva que no hay rampas de acceso para discapacitados, entre muchas otras cosas. Entonces, esta igualdad sustantiva también va en aras de reconocer las limitantes de este sector en estado de vulneración, ¿no? Ser inclusivo. La inclusión con una perspectiva de género, por ejemplo, bajo unas, bajo la tutela de no discriminación, ser inclusivo para, garantizando esta igualdad sustantiva que nos va a permitir garantizar un desarrollo integral, al menos dentro de centros escolares. Garantizar la interculturalidad, la correspondencia de los miembros de la familia, sociedad y las autoridades, ¿no? La transversalidad de las legislaciones políticas públicas, actividades administrativas, económicas, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad. Estos principios rectores se establecen bajo todos los parámetros de actuación que ustedes pueden advertir, todos los protocolos de actuación que ya les mencionaban en un principio, que están cimentados en estos principios rectores. Si nos ponemos a analizar los protocolos de actuación, cualesquiera que sean y los que sigan ustedes, ya sea del DIF, ya sea de CEIEM, ya sea de Convive, pues realmente son con base en todo este carácter tuitivo bajo estos principios rectores. Es decir, que cualquier actuación del Estado o cualquier situación que pueda advertir alguna autoridad deberá de dar vista a las autoridades judiciales. Bien, por ello, estas autoridades federales de las entidades federativas y las municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán esta cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que a manera interinstitucional, toda esta promoción, esta divulgación, esta protección de derechos, hemos trabajado o se ha trabajado de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de círculos de promoción, a partir de capacitación en materia de derechos humanos para el sector institucional y no nada más para todos las autoridades escolares, sino también para los propios alumnos y padres de familia para dar a conocer justamente esta corresponsabilidad y esta necesidad de adoptar responsabilidades inmediatas para garantizar también el derecho y las libertades de sus hijos. Porque no podemos hablar de una garantía de derechos humanos de manera plena cuando no tenemos esa aportación de corresponsabilidad de padres de familias y de la comunidad en general. Falta de esta disposición, a falta de una disposición expresa en la Constitución política, en los tratados internacionales o en la ley que disponga la aplicabilidad de principios generales,
se establecerá cualquier otra, ya sea principios generales del derecho, ya sea cualquier norma jurídica interna que mejor proteja o que haya privilegiado en todo momento los principios rectores de ley. Ese es el principio pro persona, que tal vez algunos estudiosos del derecho pues se esté Pues casado sí, con también. la Constitución política como norma suprema y que sin embargo este principio pro persona pues establece que a falta de una regulación constitucional o internacional, pues se debe de tomar esa ley que mejor proteja a una persona, aunque sea un código civil. Bien, es la obligación de toda persona que tenga conocimiento de esos casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido de cualquier forma una violación a sus derechos humanos. Hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes de manera que pueda seguirse en la investigación correspondiente. Y en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección integral conforme a los términos y disposiciones de la ley, ¿no? Aquí está la, la, una de las interrogantes que se manejó en la primera sesión, y que bueno, no es que no nos queramos meter en problemas, sino que tenemos esa obligación de dar vista de manera inmediata a las autoridades competentes, más cuando se trate de delitos, más cuando se trate de una violación, más cuando se trate de, no sé, de una sustracción, de maltrato infantil. Que bueno, recordemos que todas estas vistas a las autoridades competentes se harán con base eh, en suposiciones. Ya le compete a las autoridades correspondientes verificar, acreditar o en su caso deslindar responsabilidades, ¿no? Y qué bueno. En su título segundo de esta ley general, propiamente en su artículo 13, se empiezan a enumerar los derechos de de las niñas, niños y adolescentes. Derechos que pues realmente no tenemos mucho que decir, ya lo vieron dentro de la Convención de los Derechos del Niño, y que estos derechos básicamente se retoman de esta convención, pero dando una aplicabilidad o armonizando bajo los principios rectores que ya vimos, a la no discriminación, a la igualdad sustantiva, al derecho a vivir libre de violencia, derecho a la inclusión, derecho a la interculturalidad, entre muchas otras cosas. Es decir, todos estos derechos luego entonces se establecen bajo, bajo ciertas divisiones. Bien. Las autoridades federales, nos dice su artículo 57, así como las estatales y las municipales, garantizarán la consecución de una educación de calidad y de igualdad sustantiva en el acceso y permanencia de la misma, para lo cual deberán fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Una resolución pacífica de conflictos que no es tan sencilla. ¿Cómo vas a dar una resolución pacífica de conflictos sin vulnerar derechos subsecuentes? Un derecho, por ejemplo, al culto. Hay algunos estudiantes que rinden honores a la bandera por sus creencias religiosas. Y que bueno, ha habido también esas situaciones de debate, de discusión, y que transgreden también de alguna manera la dignidad de ese niño, niña, adolescente, y que interfieren en su autonomía de creencia y sobre todo de culto, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, y que por ende deberíamos entonces de haber empezado a hablar de violencia escolar, de maltrato escolar, de aquel bullying, pues para tener una mayor concepción de estas prácticas pedagógicas que pues ya afortunadamente se han ido disolviendo, ¿no? Especialmente los tratos humillantes y degradantes. Digo, yo creo que los que estamos aquí presentes, conectados, pues sufrimos de alguna manera un trato
distintivo dentro de las escuelas, o pudimos haber advertido ese trato distintivo, ¿no? E incluso establecer filas de los listos, de los medio medio y de los burros, pues es propiamente unas prácticas pedagógicas discriminatorias, tratos humillantes, tratos degradantes. Bien, el fin de la educación sí es importante, es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, junto con la seguridad y la salud. La educación, además de lo dispuesto, tendrá los siguientes fines: fomentar en niños, niñas y adolescentes estos valores fundamentales y el respeto de la idoneidad propia, ¿no? Y que bueno, fomentar eso solamente le es aplicable para la institución, dar una acrecentar todo lo que deben de traer desde casa. Ahí se va a fortalecer todos estos valores, más no adquirirlos. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y los potenciales de niñas, niños y adolescentes. Apoyar sobre todo a aquellos niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial, por lo cual ustedes también están en la obligatoriedad de dar una orientación a niñas, niños y adolescentes, bajo qué parámetros se puede actuar, a qué instituciones se pueden allegar, qué se considera maltrato, explotación sexual, explotación infantil, qué es una corrupción de menores. Esto también para dar vista previa a las mismas autoridades, ¿no? También se establecen las obligaciones y corresponsabilidad. Aquí en esta ley es importante conocer este apartado, porque a partir de aquí nos vamos a permitir darle esta vista a los padres de familia, que por ley están obligados y tienen que hacerse corresponsales de la custodia y la patria potestad, no nada más con las instituciones, sino a nivel social. Estas obligaciones, así como las demás personas, que por razones de sus funciones se establecen de la siguiente manera. Para aquellos padres o tutores se debe están en la obligación de garantizar los derechos de provisión, aquello que es necesariamente necesario para la subsistencia de los niños, niñas y adolescentes, conceptos de derecho alimenticios en concepto amplio, el libre desarrollo de la personalidad humana, y esto es conocer justamente lo que atañe a nuestros hijos. Ustedes en qué momento. Ustedes, bueno, pues, para quienes tengan hijos, pueden ajustarse a este ejemplo. ¿Qué tanto escucho a mi hijo? ¿Qué tanto tomo decisiones para bien o para mal? ¿Qué tanto tomo decisiones para generar su desarrollo integral? Esto a pesar de que no le gusta aquello o no le gusta esto, lo otro. No quiere decir que que nos manden los hijos, ¿no? Toda toma de decisiones dependerá de ese libre desarrollo de la personalidad. ¿Mande? Registrarlos en los primeros 60 días de vida, y que, como conocieron en la Convención de los Derechos del Niño, pues tienen derecho a una nacionalidad, derecho a una identidad, y que por ello el Estado mexicano obliga a todos los padres de familia a registrarlos en los primeros 60 días de vida para que tenga esta garantía. Asegurar que cursen la educación obligatoria, que en este caso es el nivel básico, y que bueno, con base en estándares internacionales se pretende, o el deber ser es que pues la obligación e incluso hasta superior deba de ser obligatoria y gratuita, ¿no? Participar en su proceso educativo. Ustedes mismos, si volvemos al mismo ejemplo, hay padres de familia que no participan en ese proceso educativo. Ni siquiera se presentan cuando hay alguna consideración a tratar. Disculpe, licenciado, disculpe que lo interrumpe, pero es que hay una compañera que tiene el audio activado y interfiere mucho con la conferencia. No sé si le pueden quitar el audio, por favor. A ver, permítame. Gracias, Miguel. Sí, nos estamos comunicando con ella, pero vamos a ver, creo que va a ser más fácil así. Al respecto, comento, Poncho, nos quedan 5 minutitos. Voy a acotar en esta parte. Vamos a reunir un poquito las preguntas, las podemos desahogar en la siguiente sesión, y finalmente, como le estamos haciendo, estamos recopilando la información para hacerlas llegar directamente por correo electrónico. En caso de que sea una pregunta muy, muy en concreto, bueno, estamos dando esa posibilidad de contestarla por otro medio.
Entonces, estamos muy al pendientes del chat. Ya con Miguel Eduardo ya le comenté que ya tenemos ahí parte de la pregunta que nos hizo, entonces la vamos a hacer llegar en breve junto con las presentaciones directamente al correo de la licenciada Vero, sin ningún problema. Entonces, nada más, bueno, considero lo del tiempo y bueno, quedo a sus órdenes aquí en el chat. Gracias. Bien, Fer. Pues realmente ya habíamos acabado. Digo, lo que sigue es más para aquellas personas que trabajan en CIPINA directamente, en estas Procuradurías de Protección, porque también se establece, ¿no? ¿Cuáles son los principios, los objetivos, qué se necesita para ser titular de estas procuradurías? Y que bueno, tal vez en materia en el que se desenvuelven ustedes en materia de educación, pues no es tanto la consideración o bueno, el interés de conocer cómo se estructuran estas procuradurías de protección, ¿no? Sin embargo, es necesario conocer que existen estas procuradurías para la protección y a las cuales podemos dar vista sobre cualquier vulneración a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las infracciones administrativas también lo maneja. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla o bien se pueden remitir a la misma ley para conocerlas, ¿no? Y de manera somera lo pueden ver. Todos los servidores públicos de instituciones de salud, educativas, deportivas, culturales, cuando dentro de sus funciones o actividades con motivo de ellas se conozca, se produzca, se ejerza una violación a algún derecho de alguna niña o adolescente, se sancionará de manera administrativa. Recordemos que estas violaciones a derechos humanos que nosotros podamos realizar en el ámbito de nuestras competencias, no solamente acarrean responsabilidades jurídicas, sino también responsabilidades administrativas. Y también dependerá de los órganos internos de control de esa investigación que propiamente se desahogue, ¿no? ¿Cómo garantizar el desempeño eficaz? Finalmente, desde un enfoque de derechos, realizar el trabajo con convicción, no por obligación, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros estamos por obligación, sino más tal vez por necesidad, ¿no? En un empleo, pero esa convicción en cuanto al sector educativo, pues yo creo que es vista desde el momento en que ustedes deciden trabajar para una institución educativa. La humildad de reconocimiento, pues que no lo sabemos todos, necesitamos de ayuda interinstitucional de algunos otros compañeros que hayan tenido la oportunidad de conocer mayormente esta ley general y sobre todo compartir estos conocimientos, ¿no? Tener una actitud de servicio, sobre todo no perder el sentido ético, ¿no? Porque en muchos servicios públicos se pierde ese sentido ético y llegamos al dicho, ¿para qué me esfuerzo si no me van a pagar más? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué voy a una procuraduría? Luego me van a voltear las cosas, etcétera. Voy a tener que estar declarando. Finalmente, todo eso es un proceso de investigación. Ser empático con las necesidades, circunstancias, más cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Recuerden que pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros parientes, pueden ser nuestros amigos, quienes en algún momento requieran de esa consideración. Hay que dar un poco más de lo que se espera de nosotros, asimila y disfruta la satisfacción. Finalmente, esto tiene que ver también con un ejercicio público de calidad. Están los CIPINAS, que bueno, ya no tuvimos tiempo para ahondar en ello. Luego entonces, aquí quiero dar por terminada esta sesión, no sin antes recordarles que cualquier duda, comentario, cualquier situación que puedan advertir, pueden hacerlo llegar al correo de capacitación sin ningún problema. Les recordamos la aplicación móvil que ya mis compañeros debieron de haberles hecho de conocimiento, donde podemos descargarla fácilmente y de manera gratuita en nuestros móviles para conocer las ubicaciones de nuestras visitadurías especializadas, conocer qué otros temas de interés nos puedan ayudar en nuestro ámbito laboral en materia de derechos humanos y que oferta la Comisión de Derechos Humanos por medio de la Secretaría Técnica. Llamar por teléfono, descargar dípticos, trípticos en la página de la Comisión de Derechos Humanos o un catálogo de violaciones a derechos humanos que está en su segunda edición.
UDEM late por ti.